Los ríos siempre han estado aquí, junto a nosotros, frente a nosotros, incluso, como escribiera T.S. Eliot, dentro de nosotros. Hola a todos, soy Francisco Arzacampa y esto es Juegos de Poder. Volvemos con José María a saber o ver lo que está sucediendo en la guerra en Ucrania. En su mapa suele haber, aparte de ciudades que vemos en cada uno de los programas, carreteras y ríos. Y comienzo hoy el programa con una recomendación de un libro de un amigo, Las arterias del mundo, de Luis Íñigo, en el que cuenta la importancia que tienen los ríos a lo largo de la historia, especialmente en materia geopolítica y de guerras. Y hablando de ríos, vamos a hablar ahora mismo de un río fronterizo entre Corea del Norte, China y Rusia. Sabéis que Putin está en Corea del Norte, pero lo que no sabéis es que hay un río que bordea todo el norte de Corea del Norte con China hasta que llega justo a una pequeña franja que tiene Rusia en frontera con Corea del Norte, muy cerca de la famosa Vladivostok, que impide que ese río comunique a China directamente con el mar de Japón. Es un río internacional, pero ya sabéis que a veces los ríos internacionales generan problemas entre los países miembros. Justo, ¿qué sucede? Que en esa desembocadura se habla de una posible concesión por parte de Rusia de una navegación total a los barcos chinos que ahora ya podrían descender sin ningún tipo de impedimento desde el interior de la Manchuria china, ¿no? Ese norte de China, hacia el mar de Japón. ¿Esto tiene que ver con la guerra de Ucrania? Seguro que sí, porque durante muchas décadas entre China y Rusia hubo problemas fronterizos que llevaron incluso a conflictos militares, y ahora que parecía todo resuelto, Rusia va y concede algo que nunca quiso conceder en épocas de más tensión. Pues este río, el río Tumen o Tumanaya, como queramos conocerlo, puede ser interesante. Fijaros en él, un pequeño río ahí en la frontera entre Corea del Norte, China y Rusia. Y antes de empezar nuestro informe semanal, ¿no?, de la guerra de Ucrania, vamos a dirigir nuestra vista hacia Israel, donde hay una noticia que es muy importante, que es el malestar cada vez más palpante, o más, que se ve más, ¿no?, en Israel, entre el centro izquierda y centro contra las políticas del gobierno de Netanyahu. Hay unas huelgas generales, manifestaciones, y todo se muestra también en una ruptura del consenso nacional en la guerra en Gaza. A los pocos días del 7 de octubre, del ataque salvaje por parte de Hamas a Israel, se creó un gabinete de guerra, una especie de gobierno de concentración nacional, en el que, por un lado, estaba Netanyahu, estaba Benny Gantz y también su segundo, otro exmilitar de un partido de centro, que era Gadi Eisenkot. Estos dos políticos, ambos con una gran carrera militar, dimitieron del gabinete de guerra, y entonces se encontraba Netanyahu solamente con un par de asesores y con el miedo a que su aliado en el Parlamento israelí, Itamar Ben-Gvir, exigiese la entrada en ese gabinete. Para impedir la entrada del ultranacionalista en el gabinete, lo que hace es disolver el gabinete y, según sus propias palabras, mantener una cierta conexión informal con los dos centristas, Benny Gantz y Gadi Eisenkot, para intentar encontrar vías de solución a los problemas que se está encontrando Israel, tanto internos como externos. Vamos a intentar explicar un poco el por qué hay esta división en Israel. La primera es la guerra se está alargando mucho. Al alargarse mucho se consigue el objetivo militar, que es la eliminación de la capacidad militar de Hamas, pero hay un problema con el objetivo político, como ya sabéis, era la eliminación como tal de la organización. Eso es muy difícil sin llegar a un combate completo, ¿no?, en la ciudad de Rafah y en otros pequeños barrios que quedan aislados en Gaza. Como el propio ejército y gran parte de la sociedad israelí prefiere
cierto estancamiento del conflicto y negociación por el intercambio de rehenes. Por el otro lado están los ultranacionalistas y ultraortodoxos que no quieren negociación y lo que quieren es más mano dura, y entonces Netanyahu se encuentra ahí entre dos espadas, ¿no? Entre dos opciones, y al parecer lo que se habla estos últimos días es que se acercó a la posibilidad de un alto el fuego con una cierta tregua humanitaria que, según varias fuentes, no es del todo cierta, sigue habiendo enfrentamientos, pero según el ejército israelí cumplen con lo comprometido con Biden de frenar las ofensivas. Y de hecho las imágenes que se ven satelitales es de pequeñas unidades israelíes en la zona del corredor Filadelfia y no de un gran contingente para hacer una gran invasión. Lo que parece que tienen una especie de ocupación a largo plazo con checkpoint. Bueno, veremos cómo evoluciona, pero creo que es importante esta noticia de la disolución del gabinete de guerra y el comienzo y escalada de las protestas antiguerra en Israel. Pues, ¿qué más noticias puedo decir de Israel? Tenemos también el dron que lanzó Hezbollah, un dron con cámara que estuvo sobrevolando Haifa y haciendo grabación de todo el puerto y de todas las infraestructuras de seguridad. Una muestra de... impunidad, ¿no? Sí, totalmente, sí, bueno. Totalmente. Tuvo como unos minutos, no un ratín. O sea, como aquella vez que los hutíes mandaron un dron sobre un portaaviones americano. Igual, parecido. Sí. Bueno. Pues más o menos de esta guerra tenemos esta visión. En Irán siguen los rumores sobre quién se va a presentar a las elecciones y qué candidato puede tener más posibilidades. Ahí había una posible pacto entre los tres candidatos más extremistas o ultraconservadores que intentasen entre ellos pactar que solo se presentase uno para no dividir el voto y que beneficiase a los dos moderados que estaban ahí en el candelero también, ¿no? en ese podium de salida autorizado. Eso hay que recordar que esto es una especie de sistema democrático, pero dentro del propio sistema, y el sistema autoriza o no la participación en las elecciones. Y se la concedió a unos candidatos, 5 de ellos ultraconservadores, 3 con muchas posibilidades y 2 más reformadores. Pues ahora vamos a saltar y volvemos a la guerra en Ucrania, en la que hay mucho que contar en todos los planos. En el plano militar nos centraremos especialmente en el frente de Kharkov, pero hablaremos también de más enfrentamientos en otros lugares y hablaremos de vías diplomáticas. Sí, a ver, en el campo de batalla están ocurriendo muchas cosas muy bueno, novedosas, interesantes, podemos decir, ¿no? La ofensiva rusa prosigue, y digo que prosigue porque es que yo creo que estamos asistiendo a una ofensiva ininterrumpida. Es que es eso. Que empezó en octubre, se desarrolló a lo largo de todo el invierno, continuó durante la primavera y sin solución de continuidad prosigue ahora en verano. Hay gente que espera, yo también entre ellos espero que los rusos, dentro de lo que es el verano, ya que ya estamos en él, digamos, lancen, dentro de esta ofensiva ininterrumpida, lancen algún esfuerzo aún mayor. Pero no cabe duda de que ellos siguen durante todos estos meses, ya van 8 meses o así, prácticamente presionando diariamente, ininterrumpidamente, en casi todos los puntos del frente. Ahí, José María, es cierto que hay... Sí. Digamos, casi no hay día que no haya un avance en algún lugar. Yo hoy creo que lo que está haciendo es un poco cada comandante de área hace su guerra. Y no hay una gran, digamos, organización. Da esa sensación, y parece algo un poco... Pero a cualquiera que se lo diga, se lo comenta, dice, eso no puede ser. No puede ser, pero es que da esa sensación, y si fuera durante un mes o así, pues que llevamos viéndolo ya 8 meses, y da la sensación de que no hay como una especie de dirección conjunta desde arriba que priorice unos frentes sobre otros, ¿no? que cada comandante de sector, con lo que tiene o con lo que le dan, lanza sus ataques con mejor o peor fortuna, normalmente con escasa fortuna, y no han logrado, en líneas generales, ninguna ruptura significativa en ningún lado. Hay avances, eso es cierto, no se puede negar que en los mapas hay avances, pero el coste es muy alto. Si vamos a los movimientos, no hay día que no haya pérdidas. Entonces, cualquiera que vea el mapa así un poco desde lejos, vería que en 8 meses la situación no ha cambiado nada. Luego, si ampliamos el zoom y ampliamos la escala, vemos que en algunos lugares como Avdiivka hubo avances de 10 kilómetros, en lugares como Bakhmut, Chasiv Yar hubo avances de 5 kilómetros,
pero de ahí hacia abajo. O sea, avances de 5, 3, 2, 1 kilómetros o varios cientos de metros, o en algunos puntos ni siquiera eso. Y en los últimos días estamos asistiendo incluso a pequeños contragolpes o contraataques ucranianos en algunos puntos localizados también, que es lo que quizás podamos eso vamos a ir citando después. Las cosas más, digamos, interesantes desde el punto de vista militar, cuando digo interesantes, digo, bueno, pues por, no sé cómo decirte, novedosas, llamativas, están ocurriendo en el frente este nuevo, entre comillas, que ya lleva mes y pico, ya no es tan nuevo, del norte de Kharkiv. Ese frente, a su vez, tenía dos sectores, dos áreas de operaciones, el área de Lipsy y el área de Vovchansk, y en el área de Lipsy los ucranianos han ya alejado a los rusos de lo que Lipsy, del objetivo que tenían, y los están expulsando de dos localidades previas a Lipsy, cercanas a Lipsy, que eran Jibloke y Lukyantsy. Estamos hablando de pocos kilómetros de frontera, 4 kilómetros. Sí, están a ver, si Lipsy estaba a 7 kilómetros de la frontera, pues Jibloke y Lukyantsy estarán a 4. Sí. Y es como una especie de operación simultánea en los dos flancos de esa localidad para ya, digamos, salvar definitivamente esa pequeña localidad y a su debido tiempo arrojar a los rusos contra la frontera, contra la frontera de su país, por donde han venido, vamos. Y bien, y al mismo tiempo, por supuesto, alejarles de lo que es Kharkov capital, que es de lo que se trata, de mantener a los rusos lo más lejos posible de Kharkiv capital y preservar en la medida de lo posible Kharkov de los bombardeos artilleros, que de momento está preservado. Que, por cierto, se nota bastante, en el Kharkov lo notan y lo agradecen, que desde que Estados Unidos y el resto de países occidentales permitió los ataques en territorio ruso, en territorio de Belgorod, ya no caen tantas bombas ni tantos misiles sobre Kharkiv. No, claro, porque fueron eliminando la artillería que estaba en la frontera. Sí, sí. A ver, la artillería de campo no llegaba a Kharkiv, pero llegaban los misiles y llegaban las bombas FAB y tal. Y los S-300 en posición tierra-tierra. Sí, claro. sí. Entonces Kharkov respira aliviado hasta cierto punto. Sigue habiendo ataques sobre Kharkiv, pero ya no es como hace mes y medio que llegó a sufrir mucho. Bueno, Kharkov lleva sufriendo mucho Sí, por ejemplo, desde que empezó la guerra. Los aviones que lanzan las bombas FAB, acercando los Patriot a la frontera para que puedan disparar en territorio ruso. También. Que, por cierto, que se le siguen cayendo las bombas sobre Belgorod. Sí, ¿no? Eso es algo llamativo también. Bueno, bien. Y luego, ahora, la parte, digamos, más candente del frente ahora mismo está en Vovchansk. Y ahí se ha producido un fenómeno, un episodio que es, que suele suceder en casi todas las guerras, que es que un contingente militar, un destacamento, se queda copado, se queda cercado. Vas a poner, si podéis poner el mapa de Vovchansk en el que aparece unos círculos hechos a boli, así. Eso es Vovchansk. Mira, deja la pantalla un momentín. Sí. Mira, justo lo que tenéis en primer plano es donde está el embolsamiento. Sí. Es una fábrica de agregados, de productos, no sabemos qué agregan ahí. De construcción. Yo creo que grava, sí, pero tiene otras plantas, una cosa así. o hacen ladrillos de cemento, bueno, es de agregados. Y ahí justo lo que tenéis es la fábrica en la que se dice que hay un embolsamiento de soldados rusos y detrás, lo que estáis viendo donde sale el humo, es la zona del hospital. Ese hospital que ya vimos varias veces que fue atacado. Y a la derecha estaría el norte, donde estaría un bloque de apartamentos que los ucranianos usaron ahora mismo como una especie de fortaleza. Y digamos, más a la derecha estaría Rusia. Esto está orientado, para que os hagáis una idea, cuando veáis el mapa que vamos a poner a continuación, esto estaría orientado este-oeste. Y ese río que veis es lo que divide en 2/3 partes la ciudad de Vovchansk, que tiene unos 17.000 habitantes, y esto sería el tercio norte. El río Vovcha se llama también. Sí. ¿Y qué será? Como por el desierto, más o menos. Sí. Yo creo. 17.000 habitantes. Si podéis poner el mapa, el que hay unos... justo, mira. Aquí se ve perfectamente. Sí. Aquí lo que veis en rojo son lanzamientos bombas rusas, FAB, y eso nos da pistas donde puede haber soldados ucranianos. Esa acumulación de muchas bombas, eso es la zona de los apartamentos, del bloque de apartamentos, y la zona sur... La ciudadela. La ciudadela, sí. En la zona sur, donde hay una bomba solamente, ahí puede ser que haya soldados ucranianos que son los que impiden que se unan las tropas rusas con los que están
a la derecha, en la fábrica. En esa isla. En la isla esa, que esa es la fábrica que os estábamos comentando. Y justo a la izquierda de las bombas, que hay un entrante ruso ahí, eso es el hospital. Y más o menos esos son los puntos fuertes de resistencia. Y los combates, bueno, llevan ahí un mes luchando ahí. Sí, afectan a toda la ciudad, prácticamente desde que empezó, ¿no? Y entonces, a ver, yo lo que quiero decir antes que nada es que disponemos de información muy fragmentaria, pero bueno, si alguien tiene la paciencia de ir recogiendo todos esos fragmentos, puedes unir los datos y establecer un hilo conductor. Ahora están sacando vídeos que no sabemos si son de ayer o antes de ayer. Claro. ¿Y eso por qué es así? Porque los rusos no están soltando prenda de nada. Sí, lo que sí están es quejándose, lamentándose en sus círculos de las penalidades que están sufriendo y del enorme número de bajas, eso sí. Y luego los ucranianos están haciendo algo que suelen hacer cuando tiene lugar algún combate decisivo, que es lo que llaman la OPSEC, la seguridad de las operaciones, el apagón informativo. Y entonces todos los canales habituales por los que nos informamos sobre esto de qué está pasando ahí en Buchansk y en este cerco, guardan un más que notable silencio, y cuando informan poco y con varios días de retraso. Pero, de todas formas, aún podemos establecer una serie de cuestiones. Que ahí, hace más de 8 días, los rusos tomaron esa instalación industrial, esa fábrica de agregados, de grava o cemento, lo que sea, identificándola correctamente como un punto clave para el control de fuego de la mayor parte de la ciudad. Desde ahí se controlan todos los barrios del sur y buena parte de los otros barrios que aún están en poder ucraniano. Lo que pasa que a los pocos días, o a las pocas incluso horas, fueron aislados y rodeados. Sí, digamos, les cortaron la unión. Y entonces el destacamento que entró ahí, que algunos cifran hasta en un batallón, 400 o 500 hombres, quedó cercado, quedó bloqueado. Y entonces comenzó una lucha desesperada por parte de los ucranianos por reducirlos y acabar con ellos, conseguir su aniquilación o su rendición. Y por parte de los rusos, lograr contactar con ellos. Es decir, liberar ese cerco, que es algo, una coyuntura clásica que se repite en casi todas las guerras. Si nos podéis poner la fábrica de agregados para que veamos el tipo de estructura que estamos hablando. Entonces, lo que pasa que te digo, todas estas cosas estamos sabiéndolas con un retardo de 2-3 días o incluso más, y tampoco sabemos todos los detalles. Y entonces los ucranianos están castigando muy duramente a los rusos que están ahí copados, con bombardeo artillero, con bombas aéreas de precisión. Unos dicen que son las bombas estas francesas, las Hammer, otros dicen que son las GBU americanas, pueden ser de las dos también. Bueno, pero también castigan a las fuerzas rusas que se aproximan a contactar con ellos. Y aún así, como la situación debe ser tan fluida, que hay constancia, o hay rumores, constancia, de que algunas unidades rusas han logrado contactar y que logran entrar allí. Lo que pasa es que luego ese contacto se vuelve a romper y vuelven a quedar cercados otra vez. Hay fuentes ucranianas que hablan de que de esos 400, 500 hombres, más de la mitad o ya han muerto o ya se han rendido. Hay imágenes. Hay imágenes, sí. Y llevan 8 días o más supuestamente sin comida, sin agua, sin municiones. Pero, igual que en otros episodios de guerras como la Segunda Guerra Mundial, estoy pensando en Stalingrado, por ejemplo, los alemanes cercados recibieron durante un tiempo desesperadamente suministros por vía aérea, por un puente aéreo. Aquí los rusos están intentando abastecer a estas unidades cercadas con un puente aéreo, pero en este caso de drones. Ahí hay un vídeo que están sacando los rusos de un dron nuevo, no 4, es muy grande, pero de 4, que puede llevar hasta una persona. Yo ya vi un vídeo llevando una persona. Yo creo que deben ser comparables a esos drones ucranianos que llevan hasta 70 kilos de carga, una persona en teoría, persona no muy gorda, pero bueno, que 70 kilos pueden ser de lo que quieras, de municiones, de comida, de medicamentos y tal, y están intentando como sea sostener a esos hombres que están ahí. Yo, con los datos que tengo, a mí me da la impresión de que los rusos no están tanto pretendiendo romper el cerco para evacuarlos, sino más bien al revés. No quieren renunciar a esa posición. Entonces, no los van a sacar de ahí, sino lo que quieren es contactar con ellos para
meter más gente y reforzar la posición. Bueno, lo que tendrían que hacer, si podemos volver a poner el mapa, es volver a unir y crear una península en esa zona que les arrebataron. Crear un corredor, pero yo te digo, un corredor no para escapar, sino para reforzar. Pero de momento no. De hecho, técnicamente, con el río haciendo un meandro justo ahí, si toman el control es bastante fácil. Han logrado meter algún destacamento que se sepa, pero destacamentos, cuando hablo de destacamentos hablo de igual 5 o 10 hombres, no más. Bien. Que bueno, logran reforzar a los que están dentro, pero a veces en esos casos si ahí tienen las provisiones y los abastecimientos limitados, cuanto más gente metas a veces de hecho, es peor. Después este frente de combate urbano es muy fluctuante, porque hay vídeos que, por ejemplo, en esta zona que veis una bomba azul justo arriba a la izquierda del hospital, es un colegio, es el colegio número 1, no sé si es colegio de primaria o de secundaria, eso no lo sé, pero pone número 1. Y ahí hubo un lanzamiento de bombas tipo Hammer. Y hay otro vídeo en el que los ucranianos, que son los que lanzan la bomba Hammer ahí, están lanzando una bomba con dron, los rusos, a una posición ucraniana justo al norte de ese edificio. Es decir, que van cambiando los edificios y yo creo que casi por horas. Con los datos, como en Stalingrado. Claro. Cuando compramos esto en Stalingrado, que en Stalingrado cualquiera que haya estudiado un poco esa batalla, se caracterizó porque determinados enclaves dentro del casco urbano se convertían en auténticas fortalezas, quedaban aisladas, pero que tenían como su propio asedio. Por ejemplo, el elevador de granos, las 2 estaciones, la casa de Pavlov, que era una sola casa, las fábricas, la fábrica de tractores, la acería Ture Rojo, bueno, todas. Y aquí está ocurriendo una versión a pequeña escala, pero actualizada de aquellos episodios. Sí, a mí me llama la atención lo del puente aéreo también. Y no me extrañaría que se estuviera luchando las alcantarillas también, sería lo propio. No, eso tiene que haber combate seguro. De hecho, en las fuentes rusas, en Telegram, decían que se parece mucho a un mini Stalingrado, y lo interesante es que dicen que se combate edificio a edificio, pero también planta a planta. Planta. Es decir, hay muchos combates ya... Como en Stalingrado también. Y hay indicios también de que, por ejemplo, este frente que nos muestran ahí, quizás sea más favorable ahora mismo de lo que vemos reflejado a Ucrania, puesto que, como digo, Ucrania está reteniendo información, reteniendo imágenes en aras de la seguridad operativa. Yo en Ucrania me da la sensación de que han dado instrucción a sus portavoces, a los oficiales y a los extraoficiales, a los canales de Telegram, de que guarden esa seguridad operativa, y yo todos los que consulto del resto de frentes hablan bastante, pero de este no hablan nada. Y de hecho, hará como 15 días o así, hubo un canal ucraniano que yo no lo consultaba mucho, pero que se mostraba excesivamente locuaz y detallista, y fue denunciado, y el tío que lo lleva, el canal cerrado, y el tío que lo lleva condenado, no sé si a 15 años de cárcel o así, en tribunal. Claro, es que el problema, nosotros podemos hacerlo porque no estamos en guerra, pero claro, tanto un ruso como un ucraniano que se dedique a contar secretos de Estado tiene un problema. Claro. El canal Supernova, me parece que se llama. Sí, me suena. Supernova. Estoy en Telegram en él. Pues que lo consultabas, yo sé, nunca lo consultaba. Pero hace mucho, ya no tengo tiempo. No, estoy en Supernova. Sí. Pero en cambio los canales rusos, eso sí, y que llaman la atención... Hasta que casi en desgracia. Sí, también. Sí, pero es que cuentan demasiado desde mi punto de vista. Y cuentan noticias que desmoralizantes incluso para propios y para extraños. Esas desmoralizantes pueden servir también para coger inquina y vengarse. Ya. Hay que ver la mentalidad de cada país. Sí. Bueno, bien, a ver qué pasa ahí. ¿Y cuándo tenemos indicios de que a lo mejor a los ucranianos les van las cosas mejor de lo que parece? Cuando, que eso es difícil de ocultar, caen bombas rusas sobre determinada posición. Entonces, hay lugares donde creíamos que los ucranianos no estaban o no habían logrado llegar, pero si caen bombas rusas ahí, eso vamos, la lógica nos dice... Yo, que caigan las FAB, no digo nada, porque puede ser que caigan mal. Pero cuando son drones lanzagranadas, que eso no fallan, pues sí. Claro, porque ya es pensar muy mal y muy retorcidamente que los rusos bombardean a sus propios hombres. Lo que pasa es que yo vi una vez un análisis de un mapa de 3 caídas de bombas FAB justo en esta zona. Una cayó en zona de combate, otra muy cerca de la fábrica y otra al sur de la fábrica. Eso es porque desliza la bomba. No creo que tenga tanta precisión para evitar un ataque por el sur a la fábrica, ¿no? Yo creo que es pero conocemos fuentes que nos dicen que los ucranianos ya están incluso arrinconando a los rusos en el sector norte de la ciudad.
Por eso que te dije yo del ataque con drones rusos a infantería al norte del instituto, que es justo... Sí, lo cual me sorprende porque desde que empezó esta batalla urbana yo suponía o pronosticaba, para mis adentros, de que aquí se iba a producir una lucha urbana durante meses, que del mismo estilo en que se produjo en Bakhmut, pero con los términos invertidos, en este caso los ucranianos intentando expulsar a los rusos de la ciudad, pero parece que en estos últimos días los hechos se han precipitado y que los ucranianos lo están consiguiendo arrinconarlos hacia el norte y eventualmente expulsarlos a lo mejor en un tiempo más corto del que muchos creíamos. Bueno, es importante ver que ya hay obras de defensas de trincheras rusas justo a la salida digamos, ellos entraron por el norte a la ciudad y ahí hay un descampado, unos campos de unos 4 kilómetros hasta la frontera. Ahí están ya poniendo posiciones de trincheras para cuando abandonen el casco urbano. Si lo abandonan, claro. Pues tenemos este frente y vamos a ver otros lugares. Otro frente donde se han producido novedades importantes, porque también es un contraataque ucraniano. Dice, bueno, ¿qué es? ¿Que solamente es novedad que contraataque Ucrania? A ver, en un contexto de ofensiva continuada rusa, si Ucrania en algún lado responde y recupera terreno, eso es una novedad. Y me refiero al bosque de Serebianki, al bosque que también llamamos a veces de Kremina. Hay un bosque bastante grande al oeste de Kremina, Kremina está en manos rusas todavía, en el cual se lleva combatiendo también, pues yo creo que más de un año ahí. Sí, más, claro, sí. Y ahí los ucranianos han logrado recuperar una franja importante de bosque, 2 kilómetros. Alguien dirá, 2 kilómetros no vale para nada. En esta guerra 2 kilómetros es un logro, es un logro. Y han ¿2 kilómetros en el bosque de Kremina? Sí. Eso es una burrada, porque el bosque debe tener 8. No, que sí. El bosque igual, no sé si tiene 8 kilómetros o así. Más, sí. Bueno, y en ese entorno tan singular del bosque, ahí los que han logrado este avance han sido las fuerzas Azov, estas fuerzas ucranianas que ya todo el mundo conoce un poco, que son especialmente aguerridas y tal, ¿no? Bien, luego... hay otro lugar donde los combates llevan tiempo recrudeciéndose, que es el saliente de Sivers. Ahí los ucranianos llevan aguantando muy duramente los embates rusos en Bilohorivka, al norte, y en el sur los ucranianos están intentando, los rusos, presionarles en torno a 2 aldeas que llaman Razdolivka y Briumiv. ¿Eso que están al norte de Soledar? Sí, eso, desde el Soledar hacia arriba, hacia el norte, efectivamente, sí. Y a ver, ahí el objetivo es reducir ese saliente y tomar la localidad importante que hay en el centro de ese saliente, que es Sivers. Pero bueno, todavía están lejos de tomar Sivers, pero bueno, ellos ya toman esa dirección, ¿no? Y luego ya vamos al epicentro de los combates desde hace ya muchos meses y que yo creo que va a ser el epicentro de los combates del verano, que es Chasillar, ¿verdad? ¿Viste el vídeo que puse ayer en Belungantes Actualidad? El del Más Pro caminando por Chasillar. Y un poco. Sí, es que era largo, ¿no? Empieza al norte justo de Chasillar, pasa por el puente ese que había hecho un camión que estaba, que lo estaba haciendo que lo vuela un dron. Es que recorre el frente de norte a sur. Pasa por canal, cortan ahí porque se ve al conductor y aparece justo al sur de los tubos y se adentra para la zona ucraniana. Para el casco urbano. Es decir, esa zona, los tubos están enteros, no se volaron. Están enteros, pero lo importante es que no hay rusos en esa zona del bosque. Ya. Porque la atacan con drones. A ver, pero ¿te acuerdas que eran 2 o 3 semanas entraron para ir los rusos por lo Sí, pues eso te digo, que no están controlando el camino oriental. Lo tienen. Llegó un momento, fue aquella vez que entraron, que además eran de las fuerzas VDV, de los buenos. No se sabe cuántos, pero fueron eliminados la mayor parte. Y bueno, lo intentaron, colarse por ahí al centro de Chasillar, y aquí decíamos, una de dos, o sorprendieron los ucranianos, pero luego en última instancia los expulsaron, o fue que les dejaron pasar para luego acabar con ellos. Yo esas zonas, lo que me estoy viendo en cada vez más imágenes, son zonas muertas que no hay nadie. Son zonas de nadie, pero zonas de nadie de 1 kilómetro o 2. Ya. Sí, lo que llaman es que el Max Pro pasa por una zona solo con miedo a los drones que le van cayendo, los va esquivando o no le dan. Pero no hay nada de fuego. No hay personal, No hay fuego de un contracarro ni ametralladoras contra él. Las zonas grises. Como ¿te acuerdas aquel vehículo ruso que se había metido en un pueblo al norte de Chasillar? Sí, el MTLB aquel igual, que se despistó. Y luego se despistó y le duró el despiste, 5 minutos, porque acabaron con él. Llegó a entrar, lo mismo. Bueno, a ver, aquí, Chasillar.
y el microdistrito, o como yo digo, Rebellín, de posición avanzada al este del canal, llamado asimismo Canal con K. Los rusos llevan tomando posiciones en él desde hace semanas. Ahora mismo deben controlar un tercio o menos de ese enclave, ¿vale? Y ahí los ucranianos se están defendiendo muy duramente. Y ya dijimos aquí que tenían desde hace unos días, unas semanas, a 2 unidades ahí potentes. La Legión Internacional, formada por combatientes voluntarios de múltiples países, y la unidad Kraken, que es otra de esas unidades especialmente selecta, escogida. No, los Kraken. Ah, no, son los parecidos a los Azov, más o menos. Sí, no, pero pensé que eran de infantería marina. No, la infantería marina en la 36 están arriba en Volchansk. Sí, no. Bueno, bien. Entonces, ahí, el éxito ucraniano aquí en Klishchiivka en Canal es defensivo. Pero donde han tenido un contraataque exitoso es más al sur, en el flanco sur de Chasiv Yar, en Klishchiivka, que los rusos habían llegado a tomarla casi por completo. Pero los ucranianos mantuvieron siempre algo vital, que es el control de las alturas que hay sobre Klishchiivka. Y ese control de las alturas, a su vez, les ha dado de nuevo el control sobre la localidad, no sobre la ciudad, que es una aldea. Y eso les ha permitido expulsar a los rusos, que habían tomado casi toda Klishchiivka, y ellos recuperar otra vez Klishchiivka. Y bueno, Klishchiivka, ¿qué más da? Bueno, ¿qué más da? A ver, llevan luchando por ella y cambiando de manos, podemos decir, esa ciudad durante meses, un año. No, cambiar de manos no, pero luchar por ella. Pero luchar por ella, sí. Y yo creo que es paso previo imprescindible si quieren tomar Chasiv Yar. Es importante que esa zona de Klishchiivka fue el máximo avance ucraniano en la zona sur de Bakhmut. Ahí hubo un intento de, cuando se tomó Klishchiivka, cruzar el río. El tren. Hay una especie de tren que va un poco elevado. Y ahí justo fue como una especie de barrera que no pudieron pasar los ucranianos. Y los rusos lo lograron pasar. Digo, porque tiene un valor estratégico, porque si tú superas esa barrera, ya no hay una gran barrera casi hasta superado Bakhmut por el sur. Ahí, viendo el mapa de fronteras el mapa de posiciones fortificadas, las más importantes estaban ya al este de Bakhmut, no había muchas por ahí. Entonces yo creo que es importante, por eso los dos luchan mucho por esa pequeña localidad, que sean 300, 400 habitantes o menos. Y luego ya, yendo un poco rápido al área ya conocida de Avdiivka, donde los rusos es donde desde hace un tiempo tienen más o menos éxito, o sus mayores éxitos relativos. ¿Por qué? Porque todas las semanas toman alguna aldea. Sí, avanza, sí. Lo que pasa, claro, en ese sector hay decenas de aldeas también, las cosas son como son. Entonces, esta semana terminaron de completar la toma de Novopokrovsk y Novoalexandrivka. Muchas de ellas, para que os hagáis idea, es una carretera con 20 casas de una sola planta cada lado. Sí. No vayáis a pensar más. Y ahora apuntan hacia Sokol y hacia Novoseliska Persa. Y dices, bueno, ¿y eso qué más dan Sokol, Novoseliska Persa? Bueno, a ver. Son aldeas que a nosotros no nos dicen nada, pero ahora ya se ve claro en qué dirección van los rusos. Hasta hace un tiempo decíamos, ¿qué querrán? Ir hacia el norte en dirección Konstantinivka, que les queda lejos, les queda como a 30 kilómetros. ¿Querrán ir hacia el este en dirección hacia Pokrovsk, que les queda más lejos, todavía les queda 40 kilómetros, no van a llegar en todo el verano? Bueno, ahora ya parece que tienen unos objetivos, o se percibe que tienen unos objetivos más modestos, pero al mismo tiempo más realistas, más alcanzables, que sería cortar la carretera que une Pokrovsk precisamente Pokrovsk con Konstantinivka. Es una carretera que para la logística ucraniana en todo Donetsk tiene una importancia vital. Y también busca algo que sería, en caso de un alto el fuego, alejar lo más posible la línea de alto el fuego de la ciudad de Donetsk. Porque si tú el avance lo haces hacia el oeste, estás alejando. Claro, sí. Entonces, en ese caso, ya no son 30 o 40 kilómetros, ya son solo 7 kilómetros, están a 7 kilómetros de esa carretera. Y 7 kilómetros, bueno, en el verano los pueden andar. No digo que los anden en 2 días, pero bueno, al ritmo que va esta guerra, a lo mejor en 3 meses podrían recorrer esos y llegar a cortar físicamente esa carretera. A ver, 7 kilómetros ya la deben tener bajo un control de fuego, de artillería.
bueno, de drones, o No, podrían, sí, más o menos. Pero con drones normales. La cuestión, ¿qué pasa? Pero no va a ser tan fácil como parece, porque los ucranianos ahí, previo a esa carretera, ya tienen la línea fortificada principal. Aquella línea de la que tanto se hablaba hace meses. ¿Dónde está la línea fortificada principal ucraniana? Es previa a esa carretera. Entonces ahí tendrían que poder superarla. Todas estas aldeas que hemos dicho que llevan tomando, que cae una por semana y tal, en realidad no estaban demasiado fortificadas. Son fruto de ¿qué? Bueno, pues de aquel avance que pilló los ucranianos un tanto con los deberes sin hacer en Avdiivka, en ese área al oeste de Avdiivka que tenían sin fortificar debidamente, pero mucho más al oeste, ya previo a esta carretera Pokrovsk-Konstantinivka, ya está la línea fortificada principal. Entonces ahí hay un río que desciende de norte a sur y más o menos debe estar ahí. Contra esa línea se van a dar los rusos pronto, ya, pronto. De todas formas, a ver, justo en este área de Avdiivka es donde está teniendo lugar el grueso de pérdidas de vehículos que llevamos viendo en todos estos últimos meses. Hoy salió la lista de Andu Perpetua: 19 carros, 23 blindados y 9 piezas de artillería. O sea, unas cifras espantosas, pero no digo que todos los días sea así, pero un día sí, uno no. Sí, más o menos un día tranquilo, sí. Otro día... un día tranquilo pierden 10 carros, y un día negro pierden 20. Y un buen día 5. Sí. Siempre. Ahí, hablando de esto de los carros, no es esta zona, es un poco más al sur, pero ¿podéis poner el carro Tortuga? Aquí está. Ahí. Este es el único carro Tortuga capturado por los cazatortugas, que son estos 4 hombres. A ver, para mí es de los que mejor hecho está la chapa. Bueno, no parece un tendejón, este parece algo. Pero si os fijáis, el cañón no se puede mover en ninguna dirección. Los demás tenían como una especie de separación ahí alrededor de la boca de la torre, se podía mover la torreta, pero en este caso es un ariete, para disparar en línea recta y avanzar. Fue inutilizado en parte, bajaron, pero lo interesante y lo que nos demuestra cómo está el frente es que este carro, que fue dañado por los ucranianos, pudieron ir un grupo de ucranianos a cogerlo y llevarlo a sus posiciones. Podéis poner una imagen en la que salen los cazatortugas dentro de él. Y lo interesante es que si los ucranianos pudieron tomarlo, estamos hablando de que Rusia tampoco controla fuertemente esa zona. Y se filtró, al parecer, a ver, yo lo digo como lo leí, cómo lo hicieron para capturar. Y creo que el tío se despistó, el conductor del carro. A ver, los carros... Cualquiera que haya subido en uno y haya sentado al puesto de conductor, ya se ve que tiene muy mala conciencia. Y con esto no ves nada. Muy mala conciencia situacional. Y con todo ese catafalco que le ponen encima, peor. Entonces el conductor se extravió y encontró un vehículo ucraniano, un blindado ucraniano, y lo siguió pensando que era ruso. Entonces el vehículo ucraniano, al ver que un carro le seguía, se ocultó en una hondonada. Y entonces, por lo que se ve, el carro ruso paró, el conductor se bajó a preguntarles a los ucranianos, pensando que eran rusos, que por dónde se iba. Entonces no estaba dañado, porque el humo que salía el humo que sacaba era el humo normal. Sí. Entonces, cuando se dio cuenta de que eran ucranianos, lo cogieron y luego ya se dirigieron al carro, que estaba sin conductor, y entraron en él y cogieron al resto. Yo vi salir tanto humo, pero es el humo normal. El carro que está debajo es un T-62. Para que si nos hacemos un cálculo y va todo bien, tiene 60 años. El pobre hombre se extravió, se bajó del carro a preguntarles a los otros a ver dónde se hallaba, y resulta que eran ucranianos y lo cogieron. Claro, pero el tema es que en algunos casos la porosidad que hay de... Ya, sí. Porque en otros casos vuelan todo lo que hay y este es capaz de entrar en territorio ucraniano. Sí, por lo visto, sí. Pero bueno, en fin. Tampoco hay bosques que te oculten. Nada, es una anécdota, un episodio particular. ¿Más cosas están pasando en el sur? Sí, más cosas. Más al sur, todavía en el área de Donetsk, al sur de Donetsk, hay 2 localidades que los rusos están empezando, 2 aldeas, a entrar en ellas. Yasnobrodivka y Karlivka. Que ahí yo creo que es por lo mismo que dices tú, quieren alejar a los rusos de Donetsk, porque están todavía muy cerca de Donetsk, eso es lo que está. Claro, digamos, ahí el frente no se movió casi en los 2 años de guerra, es decir, eso... Krasnohorivka, que es otra localidad en disputa, pues lo mismo, llevan ahí luchando por ella meses y no hay grandes cambios. Y luego hay otras cosas que la gente va a decir, pero cállate ya con tantas aldeas ucranianas. Sí, porque queremos decir algo diplomático. Ya, bueno, Georgivka y Maximivka, pero nada.
no digo más ya porque... Eso es lo que quieres saber más en frente de batalla. Sí, porque por la noche ahí podemos extendernos con cada aldea media hora si queréis. Pues hablando de toda esta situación del campo, hay cosas importantes o noticias importantes. Una de ellas es que Ucrania empieza a demostrar que el famoso misil Neptuno, que es un misil tierra-mar, lo está empleando ya tierra-tierra. Eso le permitirá, si es cierto ya un ataque que acaba de hacer a un puerto, que sus misiles lleguen más allá que lo que le permiten los misiles ATACMS estadounidenses. Claro. Va a llegar mucho más allá y golpear, incluso sin permiso de la OTAN, ¿Sí? O de Estados Unidos en este caso, el frente ruso. También hay noticias en el campo diplomático, la conferencia de Suiza, si podéis poner una foto de la conferencia de Suiza, de los 90 países así importantes que fueron, 80 firmaron un acuerdo más o menos de libertad en los mares, también de devolución de los niños ucranianos a Ucrania, y la otra era la de la energía nuclear. Sí, sí. Y hay una de la Zaporilla, sí, claro, que devuelvan la central de Zaporilla, sí. Y hay una cuarta que no es como tal, pero era condición previa de la conferencia, que era la integridad territorial, que no está en el memorándum, pero estaba en la conferencia inicial. De los países que fueron, hay un grupito de ellos que no firmaron, que son parte de los BRICS. China no fue, pero por ejemplo Brasil no firmó, México no firmó, y bueno, es una forma de postular en qué bando más o menos te encuentras, ¿no? Y yo creo que esos estaban en la órbita rusa. Y a mí lo que me extraña es que fueran. Yo te digo la verdad. Yo no sé... Lula fue... Fue como observador. El Brasil fue como observador. Sí. Y si ya fueron con reservas y con reticencias, pues tiene sentido que luego no firmaran. Sí, será para ponerte en una esquina... Ya si fueran más coherentes no hubieran ni ido. Pero bueno, en fin. Pues tenemos esta conferencia que es para eso, para marcar un poco en qué lado de... Pero mira, ¿sabes a mí lo que me parece un logro? O sea, aparte de que los países que han ido y que han firmado, que son la mayor parte de países de los que podemos llamar el mundo occidental, el mundo libre, no todos, pero o sea, todos, por supuesto, y algunos que no a lo mejor entran dentro de ese concepto del mundo occidental, vale. Pero los países, digamos, importantes con peso específico del mundo occidental, todos están con Ucrania, y luego los del G7, que eso es el espaldarazo que ha recibido Zelensky por parte del G7, que se ha visualizado, no se ha visualizado, se ha manifestado en algo tangible en el préstamo ese de los 50.000 millones. Sí. Con el aval de los activos rusos y tal, pero son 50.000 millones que, bueno, a España le viene bien. Claro, y por otro lado tenemos a Putin haciendo su red diplomática, que es por un lado Cuba, con esa visita de la fragata, el submarino y el rompehielos remolcador, y por otro su visita a bombo y platillo a Corea. Estuvo en el 2000, al poco de ser elegido, al ser decidido presidente por Yeltsin, ¿no? Es decir, el hombre, después es verdad que ganó las elecciones, pero las gana porque no hay muchos más candidatos tampoco. Y va a Corea después de 24 años. No fue antes, ¿por qué? Porque no consideraba importante Corea, lo más seguro. Tampoco estuvo en contra en el 2016, 2006, cuando se le hace el embargo por su carrera nuclear. Rusia no usa el veto para impedirlo. Y tampoco fue antes, no tuvo tiempo. ¿Por qué van ahora, después de 20 años? Pues yo creo que es porque considera que es uno de los pocos aliados que tiene en el mundo. Lo que le queda. Entonces tenemos a Kim Jong-un ahí, todo feliz, ¿no? En la foto no está muy feliz, pero bueno. En la otra que podéis poner, le va a recibir al aeropuerto. Hoy cuando se peleaban por ver quién dejaba pasar a quién antes para subir en el coche y tal. Y las calles repletas de retratos de... Porque fijaste el coche donde iban... Bueno, montaron varios coches. Le dio un coche. Putin le regaló un coche. ¿Le regaló un coche? Sí. Putin, la típica limusina soviética esta que usa él, le regaló una Kim Jong-un. Es que yo creo que también montaron en un Mercedes de estos gigantescos también. Bueno, yo sé que le regaló una y Putin condujo el coche que le regaló a Kim Jong-un y le estuvo dando vueltas por el aparcamiento del palacio. Pero lo interesante es esa alianza, ¿no? Es una alianza entre, para mí, la dictadura más... dictadura del mundo. Las demás podemos discutirlo, pero Corea del Norte no creo que nadie lo pueda discutir. Y Putin, ¿no? Y lo más importante es que firman una alianza defensiva, supuestamente es lo que dice, que yo tengo miedo, claro, no miedo, tengo un pálpito, que ahora
Rusia le diga a Corea del Norte, claro, que él está siendo atacado por Ucrania. Ya. Entonces, que le pida mandarle tropas. Tropas, sí, Y sí. este hombre no creo que tenga mucho precio por sus hombres. ¿Qué va? Nada. Y que los mande para allá no sería extraño, ¿eh? No, es que yo lo pensé también. O sea, porque ahora mismo ya, ¿qué le puede dar Corea a Rusia? Munición ya le dio millones de proyectiles. Misiles balísticos le está dando muchísimos también. Sí, ya cayeron bastantes. ¿Piezas de artillería y blindados? Bueno, tampoco se va a quedar Corea sin nada. ¿Pero qué le sobra a Corea? Gente muerta de hambre. No, y aparte que lo que firmaron hoy es, en primer lugar, una desconexión con los bancos occidentales para que haya un pago directo, pero también intercambio de bienes por comida. Es decir, pero tú sabes lo Rusia le sobran los cereales. significaría no digo en el campo de batalla, por supuesto, pero en el campo geopolítico y en el balance de poder y tal. 500.000 de coreanos luchando en Ucrania. No, será mucho. No, yo no digo 500.000. Pero, bueno, pero si van 10.000 o 15.000 en una zona y los usan como usaron a los coreanos y a los chinos en la guerra de Corea, esas oleadas humanas, pues, esto no hay que olvidarlo, que esto fue así. No, sí, claro que sí. Pues no sé si tenemos algo más que decir. Bueno, un montón de cosas, pero bueno, ya no, que la gente nos vea por la noche. Sí, en frente de batalla, en Bellum Artis, si buscáis, a las 10. En YouTube estamos ahí. Es que teníamos que hablar de eso, de la capacidad esta que están teniendo los ucranianos ahora de derribar los drones rusos. Explica, sí, drones antidrones. Sí. Sí, a ver, los rusos se llevan ventaja, por ejemplo, en drones de observación, en drones de reconocimiento, y de otro tipo también, pero los ucranianos ahora están logrando derribarlos, alcanzarlos con sus propios drones pequeñitos. Los drones estos FPV, que son muy rápidos, pues logran en el aire atacar a estos drones rusos de reconocimiento. Y eso en economía es muy bueno, porque el precio de un dron FPV es mucho más barato que un dron de los reconocimiento, que es el problema que tenían todos los sistemas antiaéreos, que era más caro la onda, digamos, la jabalina que el escudo, ¿no? Pues en este caso. Y muchas más cosas, pero bueno, es que ahora no puede ser. Estamos horas y horas. Pues muchas gracias, José María, y espero que os haya servido el programa para aclarar un poco el panorama geopolítico, que hay mucho más que contar en este convulso mundo. Y nada, hasta la próxima semana aquí en Juegos de Poder.